En este primer videotutorial de introducción al curso de finanzas, inversiones y seguros, queremos trasladaros la importancia del conocimiento a la hora de conocer bien nuestro entorno financiero e inversor relacionado con los seguros y los planes de pensiones para poder identificar mejor las necesidades de nuestros clientes y trasladar con la seguridad y firmeza de una labor evidentemente lo más profesional posible esa confianza en adquirir nuestros productos. Vamos a ver cómo resolver mejor nuestras inquietudes de nuestros candidatos y de nuestros clientes a través del conocimiento, que lo vamos a ver a través de los siguientes puntos en el siguiente video tutorial. En primer lugar, determinar cuál es la necesidad de la formación con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, resolver las objeciones. Nuestros candidatos y clientes nos van a manifestar ciertas dudas, consultas, inquietudes y sobre todo en ocasiones objeciones a lo que buscamos, que es que canalicen el ahorro a través de nuestros instrumentos a los que ponemos a su disposición. Cuanto mejor tengamos un conocimiento más amplio de la materia que abordamos, de nuestro entorno, vamos a poder solucionar mejor esas casuísticas que nos trasladen nuestros clientes y vamos a poder, por tanto, refutar las objeciones que nos trasladen y generar la confianza que consiga finalmente la venta. Por otro lado, también, no solo el conocimiento general, sino el de nuestro entorno financiero y conocer, por tanto, la competencia, cómo se mueve, qué instrumentos existen, diferencias, similitudes e incluso aquellos otros instrumentos financieros de no tan frecuente contratación, ni siquiera demanda por parte de nuestros clientes, pero en ocasiones pueden surgir en una conversación y cuanto mayor y mejor conozcamos ese entorno financiero, cómo actúa el mercado, qué agentes intervienen en las operaciones tradicionales, no solo las de seguros, sino de otras del sistema financiero, nos va a ayudar mejor a entender cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros productos, de los de la competencia, y poder orientar mejor al cliente. Además, sin duda, lo que es el conocimiento, no solo general del entorno financiero y del mercado financiero, sino también específico de nuestros productos, de las características, de las ventajas, de la fiscalidad en cuanto a la liquidez, la rentabilidad, los distintos criterios que pueden existir para acomodarse aún mejor a los perfiles y a las diferencias en cuanto a inquietudes, características, circunstancias que mueven a una persona a la hora de contemplar el ahorro al futuro para planificar la jubilación. Todo ello, en cuanto conozcamos mejor todas las características que influyen en los instrumentos que comercializamos y los que rodean a nuestro entorno financiero, pues nos va a ayudar sin duda mejor a conocer los productos que explicamos y que asesoramos y informamos a nuestros clientes, y además trasladar una seguridad que genere la confianza suficiente para que nuestros productos puedan considerarse los idóneos y el cliente los obtenga como una mejor solución a sus necesidades de complemento. Las objeciones, el objetivo es saber refutarlas en el día a día. En cuanto realizamos una tarea de asesoramiento a nuestros clientes, van a surgir diferentes inquietudes y además también que nos manifiesten cierta reticencia a contratar los instrumentos de ahorro que les podemos estar explicando, y esas objeciones que vamos a encontrar a través del conocimiento amplio nos va a poder ayudar a generar la confianza para explicarlo todo mejor y sin duda posicionar nuestros productos favorablemente para que en el entorno financiero el cliente los valore como una solución adecuada a sus necesidades. Las objeciones pueden surgir de distinta índole, principalmente las que podemos encontrarnos con mayor facilidad o frecuencia. Puede ser primeramente la clásica de que quizás uno mismo con su esfuerzo personal puede obtener mejores resultados y confía más en su propia capacidad de autoinversión y de generar ese ahorro futuro. Ante ello, pues no cabe duda que hemos de posicionar nuestros instrumentos de ahorro, pero sin duda también hacer ver que el hecho de ahorrar por uno mismo sin ayuda de alguien experimentado que gestione bien sus recursos y su ahorro, lo que dificulta es el desconocimiento del mercado. No todo el mundo tiene ese conocimiento profundo del entorno financiero y del mercado, cómo actúa, qué instrumentos existen, y saber cómo entrar y cuándo salir de determinado tipo de inversiones, y por tanto pues dificulta el encontrar el producto idóneo por uno mismo. Además,
el acceder al mercado financiero con pequeñas cantidades de ahorro que una persona por sí misma puede capitalizar, pues no cabe duda que va a entrar en el mercado financiero con una cuantía económica que dificulte el obtener rentabilidades que cuando se agrupan en los esfuerzos individuales de forma colectiva, pues la capacidad de gestión que tiene alguien que acude al mercado con todo el ahorro de muchas personas, sin duda tiene una capacidad de obtener una mayor rentabilidad, que eso beneficia a todo el colectivo que participa pues de ese tipo de inversión. Por todo ello, pues es conveniente también enfatizar la importancia de que saber elegir un instrumento colectivo que nos ayude en esa determinación del producto idóneo, pues nos va a ayudar en cuanto lo que hemos comentado de aunar las fuerzas colectivamente y a través de manos experimentadas que conocen el mercado suficientemente, y eso permite pues el poder encontrar las inversiones acordes a la seguridad, rentabilidad que según el tipo de instrumento pues el cliente puede demandar, y por sí mismo va a ser más difícil de encontrarlo. Por otro lado, también otra objeción clásica o típica pues puede ser la de la seguridad social y la pensión que genera. Hay personas que pueden considerar que ya con esa pensión puede ser suficiente para resolver sus problemas futuros de ingresos, y por tanto pues no ven la necesidad de establecer un complemento porque se sienten cómodos o tranquilos en cuanto a la pensión que van a percibir en el futuro. En ocasiones también puede haber personas que piensen que la pensión va a ser tan difícil complementarla, que el esfuerzo que tienen que realizar es tan grande, que en cierto modo pues ya piensen que no tiene sentido realizar un ahorro sistemático si con ello además no van a ser capaces de resolver el problema. Todo ello sin duda es quizás por desconocimiento. Por ello, lo que hay que animar a la persona es a conocer su realidad, porque probablemente en muchas ocasiones el esfuerzo no sea tan grande como uno se imagina, la pérdida de ingresos no va a ser tan excesiva como que con un ahorro sistemático se pueda resolver favorablemente, y animarlo por tanto a que con ese esfuerzo resuelva el problema que puede encontrar en el futuro en cuanto a la pérdida de ingresos, y sin duda pues buscar un complemento objetivo que cuanto antes empiece más fácil se encontrará la solución. El hecho de no ver el problema y no analizarlo, lo que no hace es poner los medios para resolver el problema. En definitiva, el animar a conocer la situación en base a la situación del trabajador, si es asalariado, si es autónomo, si es funcionario, y con las herramientas que podemos tener a nuestra disposición, sin duda poderle facilitar el asesoramiento de cuál es su situación y estimación de pensión, para compararla con sus ingresos y la probabilidad de que en el futuro exista una diferencia, un gap que se pueda resolver de una forma favorable. Conocer el problema, sacar la foto y buscar el complemento es lo primero para ver cuál es la situación, y no, por tanto, el estar un poco indefenso ante una incertidumbre que ni se conoce, y la imaginación lo único que nos hace es no poner los medios necesarios para resolver el problema. Sin duda también, como objeciones típicas, en ocasiones nos encontramos a los expertos financieros o pseudo expertos financieros. En definitiva, pues recibimos como un rechazo o una objeción en cuanto a experiencias de otros productos financieros, hayan sido ellos sufridores o no de ese tipo de instrumentos y de productos, y la desconfianza porque además ellos también se pueden sentir en cierto modo como conocedores de la materia para realizar las inversiones acordes a su conocimiento. En definitiva, cuanto mejor conozcamos los diferentes instrumentos financieros y sepamos destacar los puntos débiles y resaltar los fuertes de los instrumentos que nosotros podemos comercializar a través de los planes de pensiones y de las diferentes modalidades de seguro, de ahorro e inversión, sin duda en esas similitudes y conociendo el mercado financiero vamos a poder opinar y destacar lo que nos posiciona favorablemente frente a ese tipo de otros instrumentos financieros. Por tanto, también es importante, y vamos a pretender que sin que sea de una forma exhaustiva ni muy compleja, sí conocer cómo actúa el mercado financiero y qué instrumentos existen de todo tipo, para que podamos valorar lo que resuelve los productos aseguradores y de planes de pensiones, y de alguna manera
poder destacar ante nuestro cliente y sobre todo poder tener una cierta interlocución en cuanto a la opinión de los diferentes instrumentos financieros y lo que nos destaca frente a los demás en los seguros y planes de pensiones. Por otro lado también están los temerosos, los indecisos, aquellos que no les gusta el riesgo y buscan tenerlo al mayor recaudo y lo más protegido posible. En definitiva, es obvio de que estas personas requieren también un trato diferente. El generar la mayor confianza posible en cuanto a la explicación de los productos y de los instrumentos de ahorro que les ofrecemos frente a lo tradicional, que con mayor seguridad consideran que obteniendo menos rentabilidad puede ser más estable en el tiempo y les preocupa el riesgo a perder ese capital, ser capaces de trasladar la confianza y con cuanto mayor sea el conocimiento que tengamos y la información que podamos trasladar, incluso podremos conseguir que ciertas personas que podríamos presumir que son mucho más seguras en cuanto a la inversión y menos tolerantes al riesgo, pues seamos capaces de que incluso en la situación económica actual, que genera rentabilidades muy pequeñas, sean capaces de asumir un mínimo riesgo, explicando bien las diferentes alternativas que existen, para intentar optimizar mejor la inversión y poder generar algo más de rentabilidad que los productos tradicionales. Sin duda requiere un esfuerzo quizás adicional, todos aquellos clientes o candidatos que busquen la máxima seguridad, pero en cierto modo también tenemos productos e instrumentos que, no generando esa expectativa de mayor rentabilidad, pues acomoden bien a ese perfil de este tipo de clientes. Por tanto, sin duda, el conocer también o detectar estas situaciones de nuestros clientes nos ayudará a enfocar mejor el producto adecuado. En resumen, como principales objeciones es que podemos encontrarnos los clientes que quieren ahorrar por sí mismos. En este caso también decirles y reforzar que muchas veces las personas, no porque no sean capaces de hacerlo por su propia voluntad y autoobligación, pero generalmente la experiencia demuestra que todas aquellas personas que intentan generar el ahorro por sí mismos, pues de una forma sistemática, terminan decayendo. En definitiva, es fácil caer en el abandono porque surgen otras necesidades, porque surge el olvido y esa constancia es difícil de mantener en el tiempo. Sin embargo, cuando uno participa de una acción colectiva y es una aseguradora u otro intermediario el que le recuerda sistemáticamente con la captación de recursos que se haya obligado en la domiciliación de recibos y de aportaciones periódicas en el tiempo, pues no va a tener que ni realizar el esfuerzo de generar ese ahorro por su propia cuenta, ni de la búsqueda del activo idóneo para conseguir la mayor rentabilidad, sino que se descansa en esa forma colectiva y va a facilitar el mantenerlo en el tiempo. Aquellos que no necesiten o piensen que no necesitan complementar la pensión de la seguridad social, sin duda el poder estimarla y hacer ver cuál es la realidad va a ayudar en los casos que la diferencia sea pequeña a constituir el ahorro que no habían realizado por temor a que no fuera o que fuera mayor a lo que ellos podían realmente con su capacidad económica, y sobre todo aquellos que tengan una necesidad mayor por una pérdida futura de ingreso superior, también el hacer ver que cuanto antes empiecen más fácil será la solución de su problema o una ayuda a que cuando se alcance la edad de jubilación el complemento sea lo más eficaz posible. Los expertos financieros, que quizás no lo sean tanto, el conocimiento nos ayudará siempre a detectar cuál es el nivel de conocimiento que tienen y reforzar nuestros productos conociendo bien del entorno financiero, lo que nos posiciona favorablemente y los puntos fuertes. Para los indecisos y desconfiados y que busquen la mayor seguridad, acomodar los productos idóneos que tenemos a su disposición con esa seguridad que ellos buscan, pero además también haciendo ver la capacidad de asumir un cierto mínimo riesgo con otros instrumentos que pueden obtener una mejor rentabilidad y con la flexibilidad a que en cualquier momento se pueda movilizar o cambiar, como veremos a lo largo del curso, por las características de los diferentes instrumentos de ahorro que podemos ofertar. En definitiva, ser flexible ante las diferentes situaciones que podemos encontrar de los candidatos y saber cómo en cada caso operar o fomentar la necesidad y el enfoque que debemos dar en cada caso para generar la confianza y sobre todo que eso genere
pues la contratación de los instrumentos que nosotros le podamos ofrecer. En segundo punto importante es la competencia, conocer nuestro entorno, porque no somos los únicos que vamos a hablar con nuestros clientes y candidatos, sino que estamos en un entorno cada vez más global donde intervienen múltiples actores de una forma cotidiana y por tanto el conocer cuál es nuestro entorno, la competencia, nos va a ayudar a entender mejor los diferentes instrumentos que existen y reforzar los nuestros para posicionarnos mejor ante nuestros clientes. Sin duda, los operadores tradicionales que más fácilmente nos podemos encontrar pues son las aseguradoras, los bancos, los mediadores, y el candidato sin duda va a estar expuesto a múltiples ofertas que a veces por sí mismo es difícil de saber cuál es el camino idóneo que debe tomar. Encuentra diferentes ofertas y lógicamente cuanto más nos seamos capaces de diferenciarnos y que el candidato nos vea con una posición superior en cuanto a conocimiento y confianza, pues va a ayudar a que elija aquello donde se siente más cómodo y con mayor seguridad en lo que se le ofrece. En ocasiones pues las aseguradoras o los mediadores intervienen de una forma especial en cuanto al mercado asegurador, pues con campañas de marketing, vinculando determinadas operaciones financieras de préstamos para que se contrate determinado instrumento de ahorro, un plan de pensiones, muy típico de ciertos momentos de la relación con los bancos. Los mediadores, aprovechando que se contrata un seguro de automóvil y que se reduce la prima, pues a lo mejor se intenta vincular que con esa diferencia de ahorro que se ha conseguido, pues se aplique un determinado instrumento de ahorro o de jubilación, pero sin realizar un análisis diferencial que explique al cliente cómo resuelve sus necesidades de ahorro futuro. Todo ello es lo que hemos de intentar conseguir, destacarnos de la competencia para que nuestro asesoramiento sea diferente, resuelva las inquietudes de información del cliente en cuanto a los diferentes factores que puede tener presentes de rentabilidad, liquidez, fiscalidad y cómo se acomodan los instrumentos a sus necesidades, sobre todo para dar respuesta a las necesidades de complemento futuro para la pensión de jubilación. Si todo eso lo reforzamos bien en el asesoramiento que trasladamos y destacamos nuestra labor frente a los demás, sin duda el cliente debe valorar ese asesoramiento como algo diferencial que nos posicione de una manera diferente a la venta tradicional que por impulsos, por simples campañas de marketing o por simples vinculaciones financieras y de ayuda a la gestión cotidiana de un gestor comercial. En definitiva, posicionarnos claramente de una forma diferenciada frente a la competencia para que la labor sea lo más profesional posible. Surgen, como vemos en la imagen también, las insurtech y nuevas tecnologías. La era digital facilita el acceso a determinados servicios y el usuario puede encontrar fácilmente una respuesta a ciertos productos de una manera casi automática o semiautomática. Al entrar en ciertas aplicaciones ya se le puede facilitar la contratación de un ahorro, se le puede facilitar la contratación de ciertos servicios y seguros de una forma casi que con el mínimo asesoramiento pues esté contratando algo que requiere una explicación más detallada y profunda. En definitiva, el saber destacar nuestra labor frente a lo automático va a dar un valor importante porque no siempre lo digital, aunque es evidentemente un avance y facilita pues, la comunicación y el acceso a ciertos servicios de una manera más simple de la que se podría conseguir hace años, pero sin duda lo que es el asesoramiento y la gestión en cuanto a lo que resuelve la necesidad de un cliente, el hecho de que seamos capaces de trasladarlo en la gestión que realizamos con nuestros clientes favorecerá esa confianza que ante lo automático pues sepa uno el valor que le puede dar la gestión personal de la labor comercial que realizamos. En ocasiones nos vamos a encontrar con clientes que ya tienen resuelta o creen tener resuelta su planificación de la jubilación. Ese es uno de los mejores candidatos. ¿Por qué? Porque ya tiene una solución. ¿Pero es la idónea? Puede ocurrir, como hemos comentado antes, que simplemente haya contratado un producto de ahorro, de jubilación o un plan de pensiones
como complemento a la contratación de una hipoteca, y porque en la reducción del tipo de interés, pues al contratar otros productos se le reduzca el diferencial con el Euribor en la hipoteca al contratar ciertos instrumentos. El plan de pensiones se vincula de una forma semiautomática, vinculando al cliente comercialmente, sin que ese instrumento de ahorro esté respondiendo a una necesidad futura o a un objetivo concreto, sino que simplemente el cliente lo percibe como algo que le han hecho contratar, como un favor o como un complemento a otra cosa completamente dispar a la necesidad que se haya analizado, que en este caso probablemente ni se haya analizado. Por tanto, es ideal que a lo mejor alguien nos diga que ya tiene resuelta o semi-resuelta, o que ya tiene un sistema de ahorro para el futuro de cualquier naturaleza, porque lo que hemos simplemente es de valorarlo, ver de qué manera se responde a sus necesidades y si realmente resuelve un objetivo futuro que le resuelva de verdad la necesidad de complemento. Todo ello, si lo sabemos encauzar adecuadamente, podremos posicionarnos mejor y movilizar o trasladar ese instrumento de ahorro a alguno nuestro, y por tanto captar la atención del cliente para obtener el asesoramiento ideal y que eso le convenza en cuanto al complemento futuro que puede necesitar. Utilizar sin duda también las herramientas adecuadas. Eso nos ayudará a posicionarnos y nos facilitará tanto el asesoramiento como que con pocos datos seamos capaces de hacer una estimación de sus necesidades futuras y cómo resolver el complemento objetivo. Cuanto mejor lo hagamos y mejor le traslademos la información al cliente, ayudará a posicionarnos frente a la competencia en cuanto a una labor que él no haya visto que alguien antes la haya dado, y por tanto cuanto más especial sea esa labor que realicemos y mejor utilicemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, nos ayudarán sin duda a que el cliente demande mejor nuestros servicios, porque confiará mejor en nosotros. En definitiva y en resumen, conocer bien no solo los productos de la competencia, sino conocer nuestros actores que compiten en el mercado financiero, bancos, aseguradoras, mediadores, evitando la venta vinculada errónea y posicionando nuestra labor favorablemente. Las nuevas tecnologías, que son importantes y facilitan el acceso a ciertos servicios y a ciertos instrumentos, no solo de ahorro, de inversión o de seguro, sino de otras características financieras, obviamente es una necesidad que resuelve una inquietud y que facilita el acceso enormemente a todas las personas, pero ciertos instrumentos de ahorro conviene un asesoramiento especializado que ayude a la persona a establecer sus objetivos, saber conocer sus necesidades, y realmente eso lo debemos utilizar como un valor y un plus que nosotros podemos trasladar a nuestros clientes. Aquellos que ya tengan contratos en vigor, saber comparar las diferencias y saber cómo diferenciarnos y cómo posicionar favorablemente nuestros instrumentos de ahorro, y saber determinar bien las necesidades y los objetivos. Y por último, utilizar adecuadamente todos los soportes que tenemos de simuladores de cálculo en cuanto a la estimación de la planificación de la jubilación, y todo aquello que nos ayude a que se oriente mejor al cliente y darle una información lo más eficaz posible. En definitiva, conocer bien el entorno y el medio en que nos desenvolvemos para detectar las debilidades de la competencia y posicionarnos nosotros favorablemente. Tercer pilar de este curso es obtener el conocimiento más preciso y ampliar en definitiva nuestro conocimiento. Específicamente podemos ser más o menos expertos en cuanto a la materia que abordamos de seguros y en esta materia de previsión social, de ahorro e inversión, pero conocer mejor o refrescar los conocimientos que hemos adquirido en el pasado y recordarlos nos ayudará a conocer mejor todo el mercado financiero y el ámbito financiero, que nos ayude también a no solo a entender y a tener un lenguaje similar en algunos casos a determinado tipo de clientes, sino además que nos ayude a detectar las debilidades de esos otros instrumentos y posicionarnos nosotros favorablemente. Los seguros y planes de pensiones pueden competir a veces en similitud a otro tipo de instrumentos de ahorro e inversión, como fondos de inversión, acciones, y existen además otros productos complejos como derivados, futuros, que vamos a ver no exhaustivamente, pero sí lo suficiente como para conocer cómo funcionan este tipo de instrumentos financieros complejos, y que nos ayude a posicionarnos favorablemente, cómo los seguros y los planes de pensiones pueden adecuarse de distintos
distintas formas a diferentes perfiles y cómo puede servir para alcanzar el objetivo de ahorro e inversión de nuestros clientes. Ver las diferencias, aunque en definitiva estemos hablando de algo similar, que sea ahorro para el futuro e inversión, estamos comparando cosas diferentes y por tanto en ciertos casos será bueno la diversificación y que la persona de su capacidad de ahorro lo destine a distintos instrumentos, pero siempre sabiendo detectar las diferencias y que el cliente le quede claro los puntos fuertes y sobre todo aquello que más le preocupe, que seamos capaces de resolver, de cómo aquellos instrumentos responden más idóneamente a ese perfil que veremos a lo largo del curso y también en cierto modo en esta introducción en este video tutorial. Saber detectar, por tanto, la seguridad, rentabilidad y el riesgo. En cierto modo, pues va a haber clientes que conjuguen adecuadamente la rentabilidad y liquidez con la seguridad, nos ayudará a detectar los diferentes instrumentos que podemos poner a su disposición y en función de esa ponderación del riesgo, rentabilidad y liquidez, poder escoger el producto idóneo. La fiscalidad es algo fundamental. En ocasiones las personas valoran más la fiscalidad actual que se puede obtener con las aportaciones que realizan y que eso les genere algún tipo de beneficio o de ahorro adicional al que ya están realizando, pero en cierto modo también puede haber clientes que lo que busquen más es la fiscalidad favorable al vencimiento por el cobro de las prestaciones. Los diferentes instrumentos que tenemos pueden tener ventajas fiscales de una y otra índole en cuanto a que algunos se tributan como rendimientos de capital mobiliario, otros tienen exenciones de tributación en función del tipo de instrumento que elijamos y de las características de ese producto, y otros tienen una tributación por rendimientos de trabajo que a priori parece más inconveniente, aunque en el momento de realizar las aportaciones suponga un ahorro adicional. Estamos hablando de los planes de pensiones y de los seguros PPA. Lógicamente, según los ingresos de la persona, puede ser más idóneo el no beneficiarse si los ingresos son pequeños y el ahorro fiscal va a ser escaso en la época de aportaciones a través de los planes de pensiones y seguros PPA, porque la tributación al vencimiento, como veremos a lo largo del curso, como va a capitalizarse y va a tributar como rendimiento del trabajo, en el momento del cobro podría tributar más de lo que se ahorró en el momento de realizar las aportaciones, lo cual sería un coste fiscal importante, mayor incluso que la tributación por rendimiento de capital mobiliario. Pero en otros casos, cuando los ingresos actuales son altos, el beneficio fiscal de ahorrarse un tipo impositivo alto, que puede llegar hasta el 35 o 40% en función de los ingresos, supone que cuando uno se jubila, como la pensión está topada y va a ser inferior a los ingresos en el momento actual, pues la tributación será un porcentaje muy inferior a lo que se ha ahorrado, con lo cual el beneficio sin duda será importante. En definitiva, saber conjugar, según las circunstancias y características de la persona, cómo la fiscalidad puede ser más favorable en un instrumento u otro, según sus características, nos va a ayudar también mejor a explicar al cliente o al candidato qué instrumento puede ser el más idóneo, pero sobre todo por qué, en cuanto a la rentabilidad y seguridad y el riesgo que esté dispuesto o no a asumir, y además también en cuanto a la fiscalidad que sea más idónea en conjunto, no tanto por lo que se ahorre en el momento actual o sí, sino también por lo que en el futuro, en el cómputo global, le va a suponer cuando cobre las prestaciones. Esto, entenderlo bien cómo funciona, nos va a ayudar mucho a la hora de encauzar a nuestros clientes según sus circunstancias al producto idóneo. En resumen, conocer bien nuestros productos es fundamental, pero también el entorno financiero y el mercado, cómo actúa y qué ofrece. Conocer los productos financieros en cuanto a las similitudes, seguros y planes, pero sobre todo detectar las diferencias y debilidades para posicionar nuestros puntos fuertes y las ventajas que nos ayuden a enfocar nuestros productos y posicionarlos con firmeza y seguridad, con calidad, para que generen más venta, y saber adaptarnos a la rentabilidad y seguridad en función de los distintos perfiles del cliente, de qué manera valoran el riesgo y sean tolerantes al mismo. Y conocer bien las ventajas y características de la fiscalidad de los diferentes instrumentos para adecuarlo bien al perfil del candidato. Cuanto mejor conozcamos y refresquemos estos conceptos, nos va a ayudar sin duda
a sentirnos más cómodos en la explicación que realicemos a nuestros clientes y generar una confianza que facilitará el fin último que buscamos, que es una mayor venta. Y en la labor que hacemos, lo que buscamos en definitiva es que de los diferentes productos que tenemos no siempre van a ser dirigidos un producto para cualquier persona, sino que en función de distintas características se acomodarán mejor a un u otro perfil y cada persona tendrá un producto idóneo que no siempre tiene por qué ser coincidente. En muchos casos los actores que encontramos en el mercado pues hacen fuego a discreción con el mismo producto y no saben quizás detectar diferentes necesidades y acomodarlo a diferentes instrumentos. Nuestra labor y lo que buscamos con este curso es conocer bien todo el entorno financiero para saber cómo adecuar el mejor producto en cada caso a cada tipo de cliente en función a sus circunstancias. Informar o asesorar, lo que debemos saber es cuál es nuestro papel y la función que desempeñamos con el cliente. En muchos casos será fundamental realizar una información y quedarnos ahí en la información y que el cliente elija, y en algunos casos será necesario o podremos dar el paso de asesorar, que será en cierto modo ya recomendar, en base a todo un análisis un poco más complejo, cuál es el producto idóneo que responde a las características y al conocimiento inversor que tiene cada candidato. Importante, analizar al candidato, saber escuchar para detectar las necesidades, entender bien cuáles son sus objetivos y la finalidad última es conseguir un nuevo cliente. Para ello, en algunos casos, realizaremos un test de adecuación o de idoneidad que en definitiva responde la adecuación a saber que el producto que estamos o los productos que vamos a ofrecer al cliente responden a una necesidad y que por tanto es adecuado a esa necesidad que tiene el cliente. Ver si realmente tiene la necesidad y ver qué productos puede él elegir y explicarle adecuadamente en base a ciertas características cuál es el idóneo para él mismo. Y en otros casos, con una labor ya más de asesoramiento, ser capaces de poderle recomendar un producto en concreto porque es acorde a su perfil de una forma específica. No dejarle tanto la capacidad de elección, que siempre la va a tener, pero en cierto modo ya realizar esa tarea de recomendación. En definitiva, saber cuál es nuestro papel y lo que nuestra empresa nos solicita que hagamos, si simplemente va a ser una labor y que no es poca, la de informar adecuadamente y que el cliente elija ofreciéndole los productos adecuados a su perfil, y en otros casos que realicemos ya una labor más propia de asesoramiento con un nivel quizás mayor de conocimiento que nos requiere para poderle colocar o proponer o ofrecer aquel producto de una gama de productos que pueden existir, cuál responde mejor a sus características personales. Sobre todo, lo importante es conseguir el interés de la persona, captar su atención para que en la protección personal sea consecuente con la necesidad que tiene en el futuro y saberlo atraer y que la atención que buscamos la capte en nuestro asesoramiento. Y todo ello podremos conseguirlo con más facilidad, quizás transmitiendo la seguridad en nuestra explicación, el conocimiento que dé resolución a las inquietudes y a las dudas que nos pueda trasladar, siendo claros en la exposición que realicemos sobre las diferencias de los productos e instrumentos que tiene a su disposición y generando confianza con la profesionalidad que observe nuestra labor. Todo aquello que seamos capaces de detectar la necesidad de ofrecer nuestro servicio y captar la atención nos ayudará en el proceso final de venta, que es lo que buscamos, y sobre todo además para conseguir solucionar el problema que pueda tener la persona en cuanto a su necesidad de complemento futuro. Importante saber detectar los productos financieros, cómo resuelven acorde a los diferentes perfiles. Va a haber productos financieros, va a haber seguros de ahorro e inversión, planes de pensiones que se acomodarán mejor a uno u otro perfil, y eso es lo que debemos saber también diferenciar, los diferentes perfiles que nos podemos encontrar. Asalariados con diferentes situaciones de ingresos y que todo ello va a influir en cierto modo a tener una necesidad
mayor o menor de complemento a las necesidades futuras de jubilación. Los autónomos, por su nivel de cotización e ingresos, también pueden tener una mayor o menor necesidad de protección y en general muy superior a la que corresponde a un asalariado. Los profesionales independientes y que cotizan no por el régimen de autónomos, sino por mutualidades profesionales, van a tener unas circunstancias específicas diferentes tanto a los asalariados, autónomos o funcionarios. Y conviene también saber cuál es su casuística y qué circunstancias se encuentran por el sistema de cotización que realizan a sus mutualidades profesionales que han huido del sistema de reparto y como una ventaja que parece a priori importante de la capitalización se puede convertir en un gran problema porque no tendrán una pensión adecuada con la capitalización que puedan conseguir. Todo ello, el saber detectar las diferencias y cómo dar solución a los diferentes colectivos que podemos encontrarnos en el día a día con los candidatos, nos va a ayudar a entender mejor las necesidades de cada tipo de persona y de cada tipo de perfil. Saber también detectar qué papel tiene frente al riesgo como inversor, la tolerancia al riesgo, si lo asume, si lo rechaza, en definitiva, ver cómo responde la persona ante esta situación. Ahorrador que prefiere la seguridad, aquel que sin tolerancia al riesgo prefiere la seguridad y en cierto modo darle el producto adecuado o explicarle, como en los momentos actuales con una economía con tipos de interés bajo mínimos, el asumir un cierto nivel de riesgo sin que sea excesivo puede ayudar a mejorar la expectativa de rentabilidad con la tranquilidad de que ciertos instrumentos que le vamos a ofrecer tienen la flexibilidad para movilizarlos y en cierto modo en cualquier momento poder acudir a otro tipo de instrumento si no se encuentra cómodo con el que inicialmente pues ha contratado. Y sobre todo ver también la fiscalidad y liquidez, aquella necesidad que puede existir o tener la persona de que liquidar el instrumento de ahorro que pueda haber realizado con el tiempo por cualquier necesidad, saber cómo los diferentes instrumentos se acomodan a esta situación y la fiscalidad, como hemos comentado anteriormente, analizarla también con suficiente detalle, valorando cómo en cada caso se pondere la fiscalidad en el momento de hacer las aportaciones o cuando se cobren las prestaciones. Y todo ello en grandes 5 bloques de productos. En primer lugar, los productos complejos financieros, derivados, futuros y otros que veremos, como dijimos, no de una forma exhaustiva en el curso, pero sí para entender qué productos también existen al margen de los tradicionales y estos qué papel cumplen, que requieren por el inversor un alto conocimiento financiero y asumir en cierto modo un alto riesgo. Otros instrumentos también de inversión, como las acciones, cotizando o no en bolsa, cómo pueden suponer un importante nivel de riesgo y cómo se atenúa a través de los fondos de inversión. También conocerlos, cómo funcionan y, de alguna manera, cómo pueden dar solución y qué riesgos existen con la utilización de estos instrumentos y cómo también ciertos seguros pueden fomentar la participación en sistemas similares, como veremos a través de los seguros Unilink. Otros instrumentos más clásicos de los intermediarios financieros, de los bancos, los depósitos e imposiciones bancarias, cómo generan sin duda una mayor seguridad, pero con escasa o muy escasa rentabilidad. Por tanto, siendo instrumentos, lógicamente, que toda persona debe mantener, cómo debe de alguna manera minimizar para que intentar que ese ahorro se convierta a lo largo del tiempo en un capital adicional con una rentabilidad superior. En los momentos actuales, sin duda, pueden ser de los instrumentos más estables o seguros, pero con unas rentabilidades que en algunos casos no existen o son muy reducidas. Los seguros tradicionales y los seguros Unilink con mayor riesgo, los seguros tradicionales sin riesgo. En definitiva, los Unilink también saberlos cómo lo están utilizando no solo las aseguradoras tradicionales, sino los intermediarios financieros como los bancos, en algunos casos, como tienen sus propias aseguradoras y sus operadores de bancas seguros, estas entidades financieras utilizan los seguros Unilink como sistema de canalizar el ahorro a través de sus depósitos. En definitiva, vinculan depósitos a los seguros Unilink porque les es más cómodo realizarlo por estos instrumentos de ahorro que no por los seguros tradicionales, dado que no requiere una
aportación adicional de capital y por tanto les es más favorable utilizar estos seguros porque el riesgo lo está asumiendo el cliente. En definitiva, como está garantizada la inversión con un activo que es un depósito bancario, el riesgo realmente no existe, pero como está canalizándose a través de un seguro Unilink, realmente en el condicionado que recibe el cliente, el riesgo lo está asumiendo él mismo. Parece como una contradicción que por un lado asuma el riesgo porque no queda garantizada la inversión, aunque realmente está a través de un activo que le garantiza una rentabilidad a través de un depósito. Saber que en cierto modo son productos completamente diferentes y de alguna manera ante un cliente que pueda tener este producto canalizado por un intermediario financiero, al final es un Unilink y no cabe duda de que si leemos el contrato, quien está asumiendo el riesgo es el tomador del seguro. Por tanto, también conocer cómo en el mercado se están utilizando ciertos instrumentos aseguradores o financieros de una manera que comercialmente puede generar dudas ante el cliente, saber también generar esas inquietudes para posicionar más favorablemente los instrumentos de ahorro que nosotros estemos comercializando. Quien de verdad quiera invertir en fondos de inversión, el seguro Unilink que invierte en este tipo de instrumentos es una solución idónea, sobre todo para aquellas personas que sepan tolerar un cierto riesgo y diversificando a través de un fondo de inversión el riesgo se minimiza, cosa que no ocurriría si se invirtiese en acciones en bolsa sin esta forma de atenuar los riesgos y por ello pues el seguro Unilink bien utilizado para el perfil adecuado pues aun teniendo un cierto riesgo es un producto idóneo. De otra manera utilizada efectivamente para el que busque una seguridad no generaría una incertidumbre, pero dado que se acomoda en un producto donde el riesgo lo asume el tomador, pues de alguna manera es algo que al cliente que no busque el riesgo y que busque la seguridad le puede generar una cierta inquietud y desconfianza. Y por último tenemos los planes de pensiones y seguros PPA, que son instrumentos que en primer lugar los planes de pensiones generan un riesgo por su propia naturaleza, dado que no garantizan una rentabilidad y en los planes de aportación individual pues todo va a quedar en función a lo que con el tiempo se vaya consiguiendo por la entidad gestora de rentabilidad de esos recursos y obviamente puede existir un mayor o menor nivel de riesgo según el tipo de plan que invierta en mayor o menor medida en renta variable. E incluso aquellos que invierten en renta fija y no participan en renta variable siguen teniendo un cierto nivel de riesgo porque el hecho de estar invirtiendo en renta fija con unos tipos pequeños, en cuanto se movilizan o en cuanto se van saliendo los partícipes del colectivo, el hecho de liquidar las participaciones que correspondan, el hecho de vender los activos pues puede generar unas minusvalías importantes, dado que el vender activos con pequeña rentabilidad lo que puede generar es el que no haya inversores que se sientan atraídos por este tipo de activos con rentabilidades pequeñas y para conseguir que alguien invierta o que alguien compre esos activos pues hay que generar una prima o hay que darle un valor que realmente lo que produce es que se venda un menor valor del que se había adquirido y por tanto vaya a generar un cierto quebranto económico. Con ello, en definitiva, que lo que es la renta fija y los planes de pensiones que no invierten en renta variable son evidentemente más estables y seguros porque tienen menor exposición al riesgo, pero no quita de que la rentabilidad que se puede generar sea pequeña o incluso en algunos casos puntualmente puede generar rentabilidades negativas. Para mayor seguridad en la inversión con las mismas características que los planes de pensiones encontraremos los seguros PPA que evidentemente no generan un riesgo y tienen las mismas ventajas de fiscalidad, liquidez, etcétera, que los planes de pensiones individuales. Digamos que estos 5 grandes bloques de instrumentos los vamos a ir viendo con detenimiento a lo largo del curso, a su vez todo lo que compone el mercado financiero y nos ayudará también a entender mejor
todo aquello que va relacionado a la actividad que estamos desarrollando y por tanto que nos sintamos cómodos en cuanto a un asesoramiento mucho más especializado que los clientes demandan para dar respuesta a las necesidades de análisis y de complemento a la protección social. Esperamos que sea de interés para todos vosotros y que este curso corresponda a las inquietudes y a las expectativas que os hayáis marcado. La fiscalidad es importante y lo vamos a ver con detenimiento a la hora del desarrollo del curso. La fiscalidad, según los diferentes instrumentos que se elijan, como hemos comentado con anticipación, pues lo que se busca es maximizar el ahorro con los beneficios fiscales y según el instrumento que elijamos y según el perfil del cliente, pues vamos a encontrar diferentes situaciones. Por un lado tendremos productos con exención de tributación si se cumplen ciertos requisitos, los PIAs, los IALP son seguros de unas características determinadas y además también las rentas vitalicias, transformando un patrimonio, pues puede generar una exención en las plusvalías de tributación con unos límites que veremos a lo largo del curso y por tanto puede ser un instrumento idóneo puntualmente para determinado perfil de clientes quizás con una edad ya avanzada, pero que estén necesitados de complementar una pensión y además evitando el pago de unos impuestos, como veremos a lo largo del curso. Además también diferenciar cuando se tributa por rendimientos de capital mobiliario o rendimientos del trabajo y como hemos ya comentado en los diferentes tipos de productos financieros, de seguros tradicionales o novedosos, saber qué diferencias y ventajas existen y según el perfil del cliente cuál puede ser el complemento idóneo. Esperemos que a lo largo del curso todo esto quede perfectamente delimitado y que os sirva para enfocar adecuadamente a nuestros clientes los diferentes instrumentos de ahorro que podemos ofertarles.